Vamos a orar para comenzar el estudio de esta noche. Así que voy a silenciar los micrófonos para que ya de una vez comencemos esta clase que vamos a comenzar el día de hoy, titulada Cómo incrementar las manifestaciones del Espíritu. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu santa presencia. Te agradecemos todo lo bueno que eres tú, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, eres tú en nosotros. Te pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que nuestra mente esté expectante con esta semilla incorruptible de tu palabra que vamos a recibir y nuestro corazón esté receptivo, Señor. Gracias por la unción para poder enseñar tu palabra en esta noche, Señor, con profundidad, con humildad, con sencillez, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como les decía, esta es la primera parte. Si podemos, lo hacemos hoy día todo, acerca de nuestro tema, cómo incrementar las manifestaciones del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo. Para esto voy a ir despacio porque es importante que usted sepa y conozca. Muchas personas han visto cómo cuando la unción y el Espíritu Santo se manifiesta, cómo puedo fluir con los dones del Espíritu Santo y puedo decir a que hay una persona que le duele una parte específica de su cuerpo y puedo reclamar o pedir la sanidad de esa persona y recibe su sanidad, así como también he visto y veo muchos milagros en el ministerio que el Señor me ha dado. Esos regalos, esos dones son las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, hoy día vamos a comenzar un estudio de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y la verdad, creo con todo mi corazón que esto será de gran bendición para cada uno de nosotros y va a ser para beneficio del reino de Dios. Así como el Señor me usa a mí, Dios también te quiere usar a ti, ¿ya? El pastor no es más que tú. La diferencia entre tú y el pastor es la responsabilidad que el pastor tiene, así de simple, ¿no? Por las vidas de ustedes. Y soy un convencido que la mejor manera de pastorear es enseñándole la verdad a la gente. La función de un pastor es conectar a la gente con Dios, no conectar a la gente con Él. Recuerden lo que siempre digo, el Señor es el pastor y ningún pastor es el Señor. Entonces, yo tengo bien clara mi función como pastor. Ojo, digo mi función, no mi posición, porque yo ministro desde una función pastoral, no desde una posición, ¿ya? Entonces hay una diferencia muy grande entre posición y función, y es mejor ejercer una función. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, no quiero que sean ignorantes, no quiero que desconozcan acerca de los dones espirituales. Es lo que Pablo nos hace saber a la iglesia, que no ignoremos los dones espirituales. Y también vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 11. Acabamos de leer que Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Ahora leamos Primera de Corintios 12, del 8 al 11. Voy a ir despacio porque para mí es muy importante que ustedes conozcan acerca de los dones del Espíritu Santo. Y leemos. Primera de Corintios 12, 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En Primera de Corintios 12, del 8 al 11, se nombran o se citan los 9 dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 9 y para poder estudiarlos y aprenderlos, los dividimos en grupos de 3. 3 dicen algo, se le llama dones vocales. ¿Cuáles son esos? Profecía, interpretación de lenguas, don de lenguas e interpretación de lengua. Esos son los dones vocales, los que dicen algo. Luego, los dones que revelan algo, dones revelacionales. El don de la palabra de ciencia o conocimiento, que es una revelación para el presente y muchas veces revela cosas del pasado. El don de la palabra de sabiduría, que es una revelación de Dios para el futuro. Y el don de discernimiento de espíritus, que es ver en el mundo espiritual. ¿Ya? Hay muchas personas que confunden el don de la palabra de ciencia o conocimiento con el conocimiento natural de este mundo, con algo intelectual, y confunden lo que es el don de sabiduría, que es una revelación de Dios para el futuro, con una sabiduría natural, terrenal, humana, y no es así. Y los dones de poder también son 3, el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidades. Entonces, Dios desea que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en la iglesia, se manifiesten en su pueblo. Y Él los ha dado y los da de modo que todos nos beneficiemos y que todos seamos bendecidos. En Primera de Corintios 12:7, y leo, dice, el apóstol Pablo escribe aquí, pero a cada uno, se refiere a nosotros, a cada uno de los que estamos reunidos en esta noche, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, a cada uno nos ha sido dado algo. Sin embargo, es muy poco lo que podemos ver hoy en día en las iglesias, sobre todo en las iglesias que se llaman carismáticas y en las iglesias que se llaman pentecostales. He estado en muchas iglesias que se llaman pentecostales simplemente de nombre, porque hay un rótulo en la puerta que dice iglesia pentecostal, pero de pentecostal no tienen nada, no hay manifestaciones del Espíritu, no son llenos del Espíritu con la manifestación de hablar en lenguas, y no es una crítica, sino es una ilustración para que podamos darnos cuenta que aún en estos días hay muy poco conocimiento acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. La palabra carismático viene del griego carisma, y cuando hablamos de carisma, hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos muestra lo que cada creyente necesita hacer para que pueda haber un incremento en las manifestaciones, en las operaciones de los dones del Espíritu Santo, no solo en nuestra vida, no solo y en la iglesia y en nuestra vida. Entonces, Dios quiere enseñarnos, ¿no? Ahora vamos a ver 3 puntos, si está ahí, 3 puntos para que pueda incrementarse las manifestaciones del Espíritu Santo. Número 1, debemos estudiar la palabra. Es un problema, podríamos decir un problema, que la mayoría de los cristianos siempre quieren que Dios haga algo y ellos no mover un dedo. Ellos no han entendido que Dios ya lo hizo todo en la cruz, que el Espíritu Santo ya vino y todavía siguen cantando, ven Espíritu Santo, ven. No han leído el libro de Hechos en el capítulo 2, donde el Espíritu Santo ya vino. El Espíritu Santo está aquí.
Entonces, primer punto, debemos estudiar la palabra de Dios. Número dos, debemos anhelar, ¿ya? Debemos anhelar, debemos desear que las manifestaciones del Espíritu Santo operen en nuestro medio como cuerpo de creyentes. Entonces, debemos encarecidamente desear que las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo operen, estén en medio nuestro, en medio del cuerpo de Cristo, en la iglesia. Eso tiene que ser algo común, algo normal, las manifestaciones del Espíritu Santo en las iglesias. En este momento hay alguien que tiene un dolor en la parte del pulmón izquierdo. En este momento hay alguien que tiene un dolor en la parte del pulmón izquierdo. ¿Está ahí esa persona? Si está esa persona en este momento, puede abrir el micrófono. Sé que estamos grabando, pero como estoy hablando de incremento de las manifestaciones del Espíritu Santo, estas se van a manifestar. Ustedes se van a dar cuenta y ahí hay un dolor en esa parte. Está viniendo un dolor, no es en el pulmón, pero es en la parte de la paleta donde está ese dolor, en la parte izquierda del pulmón izquierdo, de la espalda, lado izquierdo. ¿Está esa persona ahí? Si está ahí, diga soy yo, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Algo que usted tiene que aprender, cuando Dios lo muestra, Dios lo sana. Si después que termina el servicio o después que termino de compartir lo que estoy enseñando, usted dice, ¿era yo? Pues lo voy a sentir mucho, vas a tener que usar tu fe para recibir. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo muestra, Dios lo sana. Y si después que ya pasó, ¿no? Entonces vas a tener que ejercer tu propia fe para recibir. Pero en el nombre de Jesús, ordeno que ese dolor se vaya, que esa inflamación se vaya, que ese dolor se reduzca y desaparezca en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien? Abra su micrófono. Estamos en el chat. Hay un chat ahí que dice, no puedo ver porque estoy grabando. Estamos grabando. Estamos ahí. Abra su micrófono, por favor, y hable. Tiene oportunidad de abrir el micrófono. ¿Quién Buenas es? noches, Roberto. ¿Con quién tengo el gusto? No te Con puedo Ana. ver porque estamos grabando. Entonces, las imágenes, los videos de ustedes están a un costado porque en el medio está el PowerPoint. Dime, ¿quién es? Ya, soy Ana Costa. Anita, eres tú. Ya, vamos a orar. Sí. Vamos a orar. Tranquila. En el lado derecho. En el lado, ya, tranquila. Yo dije el lado izquierdo. Dice en el lado Sí, derecho. ¿Ah? ¿Es en el lado derecho o el lado izquierdo? Lado derecho. Lado derecho, pero yo dije el lado izquierdo. Entonces Dios es específico. Pero tranquila, vamos a orar. Vamos a orar, ¿ya? En el nombre de Jesús, mando que todo dolor, toda inflamación y toda infección en los pulmones de Ana Costa, en este momento queda sin efecto. En el nombre de Jesús, ella es sana por la llaga de Jesús. Recibe tu sanidad en tu espalda, en ese lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Así que tranquila, recibe, porque en este momento yo estoy percibiendo que unción está saliendo y sigue, porque en el mundo espiritual no hay distancia. Ahora, por favor, inhala y exhala. Y muévete, haz algo que no podías hacer, muévete. ¿Estás ahí? Contéstame, por favor. Sí. Haz algo que no podías hacer. Párate, muévete, mueve los brazos. Haz algo que no podías hacer. Es algo increíble, pero cierto. Me ha pasado bastante a lo que estaba. Gloria a Dios. Por favor, conéctese. Ponga sus ojos en el Señor. El Señor es el pastor, ningún pastor es el Señor. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en este momento
con nosotros. Estamos aprendiendo acerca de la obra, los dones del Espíritu Santo aquí en la tierra y se van a seguir manifestando. Así que esto es algo normal en la iglesia Familia de Fe. Gloria a Dios por eso. Modestia aparte. Gloria al Señor por eso. Entonces, nuestro segundo punto, voy a cerrar ahora, Anita, para que podamos continuar. Voy a apagar los micrófonos y seguimos. Nuestro segundo punto tiene que ser anhelar, desear los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo. Y número 3, debemos orar para que las manifestaciones de los dones espirituales sean manifestados más entre nosotros. En este momento acabamos de tener una manifestación de los dones del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Usted tiene que aprender sobre esto para que Dios lo pueda usar también. Entonces, gloria a Dios por eso, porque Ana misma está diciendo que es algo increíble lo que ella ha experimentado en su cuerpo. Ella está en Lima Norte, yo estoy en Lima Este, Arturo y Ana están en California, Jazz está en Bolivia, pero en el mundo espiritual no hay distancia. Gloria a Dios. Yo puedo dar una orden desde aquí y es hecho. Y es hecho. Acuerde, tenga presente, una cosa es orar y otra cosa es ordenar en el nombre de Jesús. Hay una diferencia. Entonces, vamos avanzando. Vamos a estudiar la primera parte. El primer punto. Número 1, debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Como el primer versículo que hemos leído, para que no ignoremos, para que no seamos ignorantes, para que no desconozcamos de las manifestaciones y operaciones del Espíritu Santo. Vamos a leer nuevamente Primera de Corintios 12:1. Y leemos, ¿qué dice? Primera de Corintios 12:1. Aquí está hablando el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que sean ignorantes. No quiero que se pierdan lo maravilloso que son los dones del Espíritu Santo. Entonces, el primer punto es que tenemos que estudiar la palabra de Dios para que no seamos ignorantes de las manifestaciones y operaciones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que desconozcan acerca de los dones espirituales. Entonces, esta palabra dones en este versículo no está como está en el original en griego. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero ha sido traducida al español, al francés, al inglés y a muchos idiomas. Entonces, la palabra griega de la cual se traduce dones aquí es carisma. Carisma. Sin embargo, eso no aparece ahí. Antes bien, la palabra que aparece es neumáticos, que se traduce espirituales o también las cosas que pertenecen al espíritu. Primera de Corintios 12:1, si lo leemos en el original, debería decir de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas que pertenecen al espíritu. Si lo leyéramos en griego, este es lo que diría: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de las cosas que pertenecen al espíritu. Ahora, no estoy diciendo que Primera de Corintios 12 no hable de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, sino más bien que en este capítulo se habla además de las manifestaciones de los dones, también se habla de los ministerios y de las operaciones, como lo establece el apóstol Pablo unos versículos más adelante. Vamos a ver Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Aquí dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Y como lo he puesto ahí entre paréntesis, aquí sí aparece la palabra carisma. Hay diferentes palabras para la palabra dones. ¿Ya? Hay diferentes palabras para la palabra dones. Más adelante vamos a ver cuáles son y en qué tiempo y en qué momento están ahí
esos dones o esa palabra dones y a qué se refiere. ¿Ya? Entonces, Primera de Corintios 12 del 4 a 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Como vemos de las Escrituras, los dones son llamados manifestaciones del Espíritu Santo. Y es mejor llamarlos así, manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y no únicamente dones. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, nunca habla de ellos como si fuesen regalos dados a nosotros que podemos usarlos cuando nos da la gana y como nos da la gana. No es como un par de zapatos que te los pones cuando quieres y te los sacas cuando quieres. No es así. No es así. Los zapatos te los compras, te pertenecen. Los dones del Espíritu Santo se activan, se manifiestan cuando Él desea. No cuando uno quiere. Uno no puede manipular los dones o las manifestaciones del Espíritu. Entonces, las manifestaciones del Espíritu Santo no están bajo nuestro control, porque estos pertenecen al Espíritu Santo y son dados a la iglesia por medio de creyentes individualmente como el Espíritu Santo quiere. Vamos a leer Primera de Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo de algún don o manifestación espiritual en particular que registra Primera de Corintios 12 del 8 al 10, que ya lo hemos visto, es dado a un creyente como el Espíritu Santo quiere. Pero el don en sí mismo no es dado al creyente como su propia posesión. O sea, no es de tu propiedad, no es de mi propiedad, es del Espíritu Santo y Él decide, reparte como quiere y lo que uno recibe es para el beneficio de las personas. Recuerde que en el corazón de Dios hay gente, porque de tal manera amó Dios a la gente. Jesús vino por gente y las personas que somos llamadas por Dios somos llamados para servir a la gente y los dones del Espíritu Santo son para bendecir a la gente. Eso tengámoslo bien claro, amados hermanos. Primera de Corintios 12 del 8 al 11 y vamos a leer. Porque por este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muchas veces algunos creyentes no entienden esto, así que ellos tratan de operar en estas manifestaciones del Espíritu Santo en la carne. Eso nunca tiene que hacerse porque le abre puerta al diablo. Una persona que fluye, por ejemplo, minutos antes hemos tenido una manifestación del Espíritu. Percibí en mi espíritu que alguien tenía un dolor en la espalda. ¿Sí? Y lo dije, no, aquí hay alguien porque yo lo percibí en mi espíritu. Yo dije en el lado izquierdo, esta persona dijo el lado derecho, pero oramos y la persona dijo, es increíble, que es nuestra hermana Anita, Ana Costa, que dicho sea de paso, hoy día está de cumpleaños también, ¿no? Ya recibió el regalo del Espíritu Santo. Se fue ese dolor. Entonces, ¿qué pasaría si yo o la persona que fluye con dones o los dones revelacionales
lo quiere hacer en su carne, sin conocer del Espíritu, sin recibir o escuchar del Espíritu, le estaría abriendo puerta a espíritu de adivinación. Hay que tener mucho cuidado porque el apóstol Pablo en el libro de Hechos echó fuera un espíritu de adivinación de una muchacha. Entonces, nunca, nunca, nunca se tiene que operar las manifestaciones del Espíritu Santo en la carne. Hay que aprender a ser guiado del Espíritu, por el Espíritu Santo. Hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo para poder operar. Y hay que descubrir también, una vez que eres lleno del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otro, puedes descubrir qué don te ha repartido el Espíritu Santo. Porque estamos leyendo el versículo 11, lo tenemos en pantalla. Pero todas estas cosas, hablando de los dones del Espíritu o manifestación del Espíritu, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando tú descubres qué don o dones has recibido del Espíritu Santo, tienes que aprender cómo se usan, para que después los puedas usar para beneficio de las personas, para beneficio de la gente en la iglesia. Primero vas a aprender a usarlos en tu vida personal, en tu vida íntima. Los dones los vas a aprender a usar en tu vida personal. Después vas a aprender a usarlos para ya cuando tienes experiencia y sabes, obviamente, siempre tienes que tener a alguien que te guíe, que sepa, que conozca. Si tu pastor fluye en esto, pues entonces vas a jalar de tu pastor, vas a fluir también. Vamos a ver. ¿Quién más está aquí? Parece que están enviando mensaje. No lo puedo ver porque estamos grabando lo que estamos enseñando. Puede enviar un chat para poder leerlo, por favor. No es que no quiera, sino que compréndame. Los que están ingresando, les tengo que dar el clic para que ingresen. Estoy predicando, estoy enseñando, compartiendo la palabra y también estoy moviendo el PowerPoint para que pueda ver usted en pantalla. Vamos avanzando. Entonces, podemos ver por qué el apóstol Pablo nos exhorta, nos anima a no ser ignorantes acerca de las cosas que pertenecen al Espíritu Santo, acerca de sus manifestaciones y sus operaciones. Por eso es que hay falsificaciones y errores en las profecías, en los sueños y hay visiones. Nunca debemos edificar en los dones, sino en la palabra de Dios. ¿De dónde vienen los dones? De la palabra. Así que hay que edificar en la palabra. Y toda visión, todo sueño, hay que filtrarla por la palabra de Dios, ¿ya? Y si tuviste un sueño que después se cumple, estás aprendiendo. Pero no fatalices ni sueño. Hay que tener cuidado. Hay sueños que vienen de parte de Dios. Hay sueños que son de tu carne, ¿ya? Hay que saber diferenciar lo que es una visión nocturna, que es un sueño donde Dios te está mostrando algo y te está hablando, ¿ya? A través de un sueño se le llama visión nocturna. Y todas estas cositas las vamos a estar viendo. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 y leemos. 2 de Timoteo 2:15. Procura pues con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si no estudiamos, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. No dice como pastor, no dice como profeta, como apóstol, porque todos somos obreros en la viña del Señor. Preséntate como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Living Bible o la Biblia viviente dice que analiza y expone correctamente la palabra. Entonces, si no estudiamos, no usaremos bien la palabra, no dividiremos bien la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Entonces seremos capaces exactamente la palabra en cuanto a lo que tiene que ver de lo que estoy hablando de los dones del Espíritu, para que así ustedes puedan operar
en la manifestación con exactitud, ustedes puedan saber qué don es este, cómo opera, cómo se manifiesta. Vamos a ver ahora un ejemplo. Un ejemplo, no está avanzando el PowerPoint. Seguimos avanzando, yo sigo avanzando porque esto es algo muy importante también. Estábamos viendo, esto es muy importante, por favor, estamos en pantalla, ponga atención. Cualquier ministro de la palabra, cualquier hermano, hermana, creyente, puede enseñar la palabra de Dios y poner las manos en fe por cualquier persona que esté enferma y esa persona puede recibir su sanidad. Repito, usted, yo, así sea pastor o no lo seas, puedes enseñar la palabra de Dios y puedes orar por los enfermos y poner tus manos en esa persona y esa persona puede sanar, puede recibir su sanidad, pero eso no es don de sanidad. Eso no es el don de sanidad, porque todos podemos orar por los enfermos. Es más, el orar por los enfermos y para que los enfermos sanen es una señal. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, número 1, echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas. Número 3, no les hará daño. Número 4, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ese no es el don de sanidad. La Biblia, ahora, muy importante, la Biblia en ningún lugar habla de don de sanidad, sino que habla de dones de sanidades. ¿Por qué? Porque esto es por fe y estás actuando de acuerdo a lo que ya está escrito. Pondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Así que tranquilamente tú puedes ejercer fe por otra persona. Puedes orar para que un enfermo sane, pones tus manos y en el nombre de Jesús esa persona puede ser sanada. Así que por favor, tenga esto muy importante. Si hay alguien a su alrededor, no va a esperar el día martes de oración para decir, por favor, puede orar por fulano, sultano, mengano. Tú también puedes hacerlo y tú también puedes imponer tus manos en esa persona para que reciba su sanidad. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de... ¿Dónde me quedé? ¿Dónde estábamos? Ay, Dios, seguimos avanzando. No nos ponemos nerviosos, tranquilos. Ya hemos leído que cualquier persona puede orar por las personas y eso no es el don de sanidad. Vamos a Isaías 53, versículo 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. ¿Qué está hablando aquí? La palabra curados en el idioma, en el original en hebreo y en la Biblia, en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, en ambas hablan de sanidad física. Sanidad física. Marcos 16, 18, como les decía, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todo creyente. Jesús dijo en el versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees? Sí. Si crees, puedes orar por los enfermos. Puedes poner tus manos sobre ellos y ellos pueden sanar. Pero mi consejo es, antes de que ores por un enfermo, primero predícale el evangelio si no es creyente y que reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Porque si recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ya lo enviaste hasta el cielo. Su nombre está escrito e inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, los beneficios del testamento le pertenecen y puede recibir sanidad. Porque la sanidad es uno de sus beneficios. Recuerden que la palabra salvación significa, la vida eterna es un paquete completo, salvación, sanidad, prosperidad, seguridad, libertad.
Todo eso es la vida eterna. Entonces voy a enfatizar otra vez, repito otra vez, eso, orar por un enfermo y que sane, eso no es don ni dones de sanidad. Eso es actuar en fe, actuar en lo que ya está escrito para la iglesia. Y ponga atención en lo que está en negritas ahí. Todos podemos poner las manos en fe para ministrar sanidad si conoce las escrituras que estoy mencionando, por cuya herida fuiste sanado. Entonces, ¿puedes orar por los enfermos? Sí. Usa tu fe. Usa tu fe. Hay alguien ahí que manda mensajes. Puede abrir su micrófono y decirme algo si quiere hablar. No, a la 1, a las 2 y a las 3. Continuamos. Entonces, todos podemos poner las manos en fe para que la gente sane. Si conoce las escrituras. Y como creyente que eres, tienes que conocer las escrituras. ¿Ya? Vamos a ver, en segundo lugar, debemos de mencionar que cuando uno opera en cualquiera de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, por supuesto que lo hace confiando en Dios. Sin embargo, a quien se le ministra esa manifestación, esa persona no necesita fe para recibirla, como lo acabamos de ver hace unos instantes. El Señor mostró que alguien tenía una dolencia, un dolor en la espalda. Dije, ¿quién es esa persona? Ana Costa. Dijo, yo soy. Oramos por ella y ella recibió. ¿Tuvo que usar su fe? No, porque cuando Dios lo muestra, Dios lo sana. Eso hay que tenerlo bien claro, que cuando Dios muestra algo y alguien lo tiene, esa persona no necesita fe para recibir lo que Dios ya le está mostrando. Quiere decir que si en un momento dado uno de los dones de sanidad que operan en mi vida se manifiestan al ministrar a un enfermo, esa persona no necesitará usar su fe para recibir sanidad. Entonces, la Biblia menciona los dones de sanidades y no todos lo tienen, pero todos pueden orar por los enfermos. Repito, la Biblia nos menciona y nos enseña y nos habla de los dones de sanidades, pero no todos tienen los dones de sanidades, como lo voy a explicar más adelante. Pero todos podemos orar por los enfermos imponiendo manos y ellos pueden sanar. Primera de Corintios 12:9. Dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Vamos a ver ahora Primera de Corintios 12:30. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero todos pueden orar por los enfermos imponiendo manos, creyendo, usando su fe para que esa persona pueda sanar. Entonces, estos dones, los dones de sanidades, los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Repito, los dones de sanidades, dones plural, no don singular, plural, porque son muchas las enfermedades. Entonces lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Primera de Corintios 12:11 y leemos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sí hay dones de sanidades, sí los hay, y hay más de uno, porque hay diferentes dolencias, diferentes enfermedades y diferentes impedimentos físicos. Y uno de los dones de sanidades sana una dolencia o una enfermedad o un impedimento físico. Hay personas, hay ministros, yo conozco a uno de ellos, que fluye el don de los dones de sanidad. El Señor le ha dado uno solamente para sanar corazones. Hablo de músculo, del corazón, del cardia, del corazón. Entonces, cuando Él ora por corazones, Dios pone corazones nuevos, Dios sana corazones y es una unción específica solamente para corazones. El único que tenía todos los dones en operación es el Señor Jesús. Jesús tenía todos los dones de sanidades operando en su vida,
Pero la Biblia nos dice, el mismo que descendió, Jesús es el mismo que también ascendió para llenarlo todo, Efesios 4:11. Y él, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él es quien llama a las personas para que ejerzan una función ministerial, y juntamente con ese llamado viene un equipo que es la unción. La unción es la habilidad de Dios en una persona para que esa persona haga cosas que humanamente jamás podría hacer como ser humano. Y las unciones son diferentes dones, diferentes manifestaciones. Así como hay diferentes manifestaciones, hay diferentes unciones. Vamos a ver Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ningún creyente tendrá todos los dones de sanidades manifestándose en su vida, pero puede ser usado con esos dones para una determinada persona o personas. Dios te puede usar con los dones, sí, en algún momento para cualquier persona, pero tú puedes orar por los enfermos imponiendo tus manos, sí, sí. Vamos a ver Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos hemos recibido la misma medida de fe. Yo tengo fe, aunque no la sienta, yo tengo la medida de fe, y es mi responsabilidad, así como es tu responsabilidad, hacer crecer la medida de fe que has recibido cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Ahora vamos a ver en la vida de Felipe. Observamos que Felipe estaba equipado, había una unción con uno de los dones de sanidades que sanaba a paralíticos y a cojos. La unción, el don de sanidad que había en Felipe era para huesos, era específicamente para huesos, porque sanaban cojos y paralíticos. Pero no vemos ahí mudos, sordos, ciegos ser sanados. Vamos a ver Hechos 8 del 5 al 7. Ya vamos a terminar solamente la primera parte. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es lo que usted siempre tiene que hacer primero. Predique de Cristo, hable de Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Dios único y verdadero. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Aquí podemos ver el ministerio de liberación. Gente era liberada de espíritus inmundos, y esos gritaban, dice. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces podemos ver aquí que Felipe era usado en el don de sanidad, de uno de los dones de sanidad en el área de huesos. Paralíticos y cojos eran sanados, y también fluía en liberación. Podemos decir, porque vemos aquí que muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y también paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, existe todos los dones de sanidades en el cuerpo de Cristo como un todo, pero un ministro podría estar equipado con uno de ellos únicamente o con más. Así como Dios añade ministerio, también añade dones. Y si un ministro puede enseñar la palabra y poner las manos en fe por cualquier persona enferma, esta puede sanar. Todos podemos hacer esto, pero este mismo ministro podría ser capaz de ministrar una sola clase de enfermedad bajo la unción de uno de los dones de sanidad. Como el ejemplo que les puse de este pastor, que cuando él ministra, bueno, es un pastor norteamericano, que cuando él ministra fluye eso en el área específica de corazones. Ahora, en el ministerio que el Señor me dio, yo descubrí continuamente, he orado por tumores, por hernias. Eso fue en Bolivia. Y tumores han desaparecido, bultos han desaparecido. Y eso fue, wow, algo milagroso, algo tremendo. Entonces, nos vamos a quedar aquí para ir despacio. No voy a darlo todo,
¿no? Porque vamos a ir poco a poco para poder aprender. Estamos aprendiendo la primera parte, que es, tienes que estudiar la palabra de Dios, porque son 3 puntos. Número 1, estudiar la palabra de Dios. Ese es el punto que hemos tocado. La próxima semana vamos a tocar el segundo punto, que es anhelar, desear las manifestaciones del Espíritu Santo, desear que estas manifestaciones operar en nuestro medio como creyentes que somos. La próxima semana vamos a continuar con eso. Así que vamos a orar para terminar la reunión de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo bueno que eres tú. Espíritu Santo, te alabamos, te adoramos, te damos las gracias por tu presencia en nosotros, sobre nosotros, con nosotros y alrededor de nosotros. Gracias por los dones. Nos cedemos a ti para aprender y para recibir de ti, para ser de bendición en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.